Uno de los principios que caracteriza a los fluidos en general, sobre todo aquellos que se encuentran en estado de reposo, es el principio de Pascal. El principio de Pascal establece que si yo tengo un líquido encerrado en un recipiente y ejerzo una presión en el área del mismo, se genera una presión, como vemos aquí. Esta presión queda reflejada a través de lo que es esta ecuación que aparece aquí a la derecha en un recuadro y que a través de lo que es el principio de Pascal establece que cada vez que se ejerce una fuerza en el área de un fluido se obtiene una presión. Esta presión se va a transmitir sin disminución de intensidad en todas las direcciones y en todos los sentidos, y constituye uno de los principios básicos de lo que es el funcionamiento o el mecanismo de la hidroestática. Otro de los principios característicos dentro de los fluidos en estado de reposo es el principio de Arquímedes. Arquímedes estableció que cuando se sumerge un cuerpo en el interior de un recipiente donde se encuentra un líquido, este va a experimentar un empuje de abajo hacia arriba, así como lo vemos aquí en la figura. El empuje se observa aquí representado por este vector de color azul. El cuerpo va a recibir este empuje provocado por el líquido. Como observamos, el nivel del líquido original va a ascender, como se supone que debe ocurrir, y Arquímedes encontró que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Esto constituye prácticamente uno de los pilares dentro de lo que es la estática de los fluidos, y justamente debido a esta ecuación se han realizado muchísimos aportes dentro de lo que es la física, justamente para lo que es el funcionamiento de numerosos objetos que se encuentran en estado de reposo sobre un líquido. Una vez concluido el principio de Arquímedes y el principio de Pascal, ingresamos a una nueva etapa dentro de lo que es esta mecánica de los fluidos, que es la hidrodinámica. ¿Qué significa hidrodinámica? Hidrodinámica significa fluidos en movimiento. Y para poder representar, para poder entender justamente un fluido en estado de movimiento, lo vamos a hacer a través de lo que comúnmente se lo denomina tubo de flujo. Es decir, esto que ven ustedes aquí en la parte inferior de la pantalla representa un tubo de flujo, es decir, una porción de flujo que se está desplazando. Como ven ustedes allí, esas líneas con esos vectores representan el sentido, la dirección de desplazamiento del fluido. Un tubo de flujo presenta un área y presenta también una longitud. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué fluiría o por qué se desplazaría un líquido o un gas? La respuesta es justamente lo que venimos viendo desde lo que es el tema número 1, con las leyes de Newton propiamente dichas. Un cuerpo, en este caso en estado líquido o en estado gaseoso, se va a desplazar como consecuencia de la acción de fuerzas sobre él. Recordemos que en los fluidos la acción de fuerzas en una determinada área de fluido se obtiene lo que comúnmente se conoce con el nombre de una nueva magnitud que se la va a llamar presión. En la hidrodinámica nuevamente volvemos a utilizar la presión. Surge aquí uno de los teoremas generales dentro de lo que es la dinámica de los fluidos, que se la denomina teorema de la continuidad. En muchos textos inclusive aparece con el nombre de ecuación de continuidad. ¿Qué observamos aquí en la pantalla? En la pantalla observamos un tubo de flujo de sección variable. Como ven ustedes allí, tenemos dos secciones, A1 y A2. Este tubo de flujo se está desplazando de acuerdo a las líneas de flujo que ven ustedes acá, desde la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha. La pregunta es, ¿por qué se está desplazando este fluido? Se está desplazando porque en ambas caras actúan fuerzas
que son estos vectores de color rojo que ven ustedes allí. Tanto en el área A1 actúa una fuerza y en el área A2 actúa otra fuerza. Primera pregunta, ¿por qué será que el fluido se está desplazando desde un punto inferior izquierdo hacia un punto superior derecho? En primer lugar, podemos llegar a decir de que eso se debe a que la fuerza que actúa sobre el área A1 es mayor que la fuerza que actúa sobre el área A2. Estas relaciones entre fuerzas y áreas originan dos presiones, la presión P1 y la presión P2. Como ven ustedes acá, el fluido se está desplazando con una velocidad, al inicio con una velocidad V1 y al final con una velocidad V2. Por supuesto que ambas secciones se encuentran a una altura de un cierto nivel de referencia, H1, siendo H2 la altura del nivel de referencia a la que se encuentra la porción 2. Según el principio de conservación de la materia, nos dice, que seguramente lo habrán visto desde asignaturas como química, que a lo largo de todo un proceso la masa de la sustancia va a permanecer constante. Es decir, que la masa del fluido en un instante 1 va a ser igual a la de un instante 2. Si nosotros relacionamos a la masa, al volumen y a la densidad a través de lo que es esta ecuación que ven ustedes aquí, podemos reemplazar en la ecuación número 1, por lo tanto nos va a quedar que en el inicio, en este primer miembro de esta ecuación, que representa el punto de partida del tubo de flujo, densidad por el volumen 1, va a ser igual a este segundo miembro que representa el punto de llegada del tubo de flujo, que es igual a la densidad por el volumen 2. Si nosotros recordamos al decir que el volumen es igual al área por una determinada distancia o recorrido de longitud, esta expresión la vamos a llamar expresión 4. Esta expresión número 4 la vamos a reemplazar en la expresión número 3 y nos va a quedar esta expresión matemática. Densidad por área por un cierto desplazamiento o distancia recorrida. Lo mismo tendremos en el segundo miembro. Si dividimos miembro a miembro por el intervalo de tiempo transcurrido, es decir, por un diferencial de tiempo, arribamos a esta expresión matemática número 5, que como ven ustedes aquí, agrupando términos, tenemos que el diferencial de tiempo lo podemos encontrar en una expresión como cociente, relacionándolo al numerador de la distancia recorrida. Recordamos algo de movimiento, de lo que habíamos visto en cinemática. La velocidad es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo. Esto es lo que se conoce aquí con el nombre de ecuación número 6. Esta ecuación número 6 la vamos a reemplazar en la ecuación número 5 y llegamos a esta expresión matemática donde podemos relacionar densidad, áreas y velocidades desde el punto de partida del tubo de flujo hasta el punto de llegada del mismo. Puesto que la densidad es la misma, podemos simplificar y llegamos a una expresión matemática donde relacionamos secciones del tubo en un producto con las velocidades. Esto es lo que se conoce con el nombre de ecuación de continuidad o teorema de la continuidad. El teorema de la continuidad es muy importante para las carreras de la ciencia de salud, puesto que representa el comportamiento de cualquier fluido dentro de un conducto, entendiéndose por conducto, por ejemplo, a los conductos respiratorios, a una arteria, a un capilar de nuestro organismo. Esta ecuación de continuidad establece que el producto de una sección por la velocidad que lleva el fluido se va a mantener constante en un instante posterior. Al modificarse su sección, también existirá una variación de velocidad. Esta relación de constante que existe entre estas dos magnitudes, área relacionado con una operación que es el producto, se lo denomina caudal o flujo volumétrico del fluido y se va a expresar en metros cúbicos sobre segundo. Ustedes dirán, ¿por qué en metros cúbicos sobre segundo? Porque en el sistema internacional el área se expresa en metro cuadrado, la velocidad se va a expresar en metros sobre segundos.
Por lo tanto, metros cuadrados por metro me queda metros cúbicos. La unidad del denominador va a ser el segundo. Esto significa que el comportamiento de los fluidos a lo largo de todo un conducto va a tener una magnitud constante que se la denomina caudal o flujo volumétrico. Otra ecuación que va a caracterizar a los fluidos es la llamada ecuación de Bernoulli. ¿Qué es lo que estableció este señor hace bastante tiempo atrás? Bernoulli, como ven ustedes, analiza también a un tubo de flujo desplazándose desde un punto inferior izquierdo en la pantalla hasta un punto superior derecho también de la pantalla. Bernoulli lo que hace es relacionar todas las energías que caracterizan a un fluido que se encuentra desplazándose justamente en esta etapa que hemos dado el nombre de hidrodinámica. Hay un principio de conservación de la energía que vamos a tener que tener presente, que establece que a lo largo de todo un proceso las transformaciones energéticas van a permanecer constantes. Eso es lo que suponía el señor Bernoulli y dice que para un fluido en donde recibe la acción de una fuerza y provoca una distancia o un desplazamiento, va a generar un trabajo. Si existe velocidad, va a tener el fluido energía cinética, y si además experimenta un cambio de posición, va a experimentar una variación de energía potencial. Con eso hemos llegado a la ecuación número 1, es decir, la ecuación matemática número 1 abarca cada una de las energías que participan entre el punto de partida y el punto de llegada de este tubo de flujo. Como ven ustedes acá, en la ecuación número 2 hemos reemplazado cada una de las expresiones energéticas y del trabajo para luego reemplazarla en la ecuación número 1, llegando a esta expresión matemática en general, en donde ven ustedes trabajo, energía cinética, energía potencial, tanto para el punto de partida como para el punto de llegada. ¿Qué es lo que hace el señor Bernoulli? Bernoulli lo que hace es reemplazar, tanto en el primer término como en el segundo miembro, una expresión que es el de la fuerza. Nosotros habíamos dicho que la presión es igual a fuerza sobre área, por lo tanto la fuerza va a ser igual a la presión por el área, es decir, ese pequeño elemento diferencial de área donde está actuando la fuerza. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 4 y la vamos a reemplazar en la expresión matemática número 3, cuyo resultado observa aquí. Si además consideramos que el volumen, que es otra magnitud característica de los fluidos, va a ser igual a lo que es el área por un desplazamiento diferencial de I, como ven ustedes arriba en la pantalla. Si reemplazamos justamente este volumen en la expresión matemática anterior, nos queda esto que ustedes ven aquí en la expresión matemática número 5. En la expresión matemática número 5, lo que observamos es justamente la presencia del volumen, es decir, que el trabajo que hace un fluido se lo puede representar como la presión por el volumen, tanto en un estado inicial como en un estado final. Presión 2 por el volumen. Si dividimos miembro a miembro esta expresión matemática por el volumen, que es el que se va a mantener constante a lo largo de todo este recorrido, llegamos a esta expresión matemática número 7, que como ven ustedes acá, en el primer término de ambos miembros se puede simplificar. Si además tenemos en cuenta de que la relación entre la masa y el volumen que aparecen tanto en las energías cinéticas como energías potenciales, ese cociente es lo que se conoce con el nombre de densidad. Por lo tanto, la ecuación número 7 se hace mucho más pequeña y puede ser expresado a través de esta expresión matemática que se la conoce con el nombre de ecuación de Bernoulli. Presión, un medio de la densidad velocidad al cuadrado, más densidad gravedad altura. Todas estas variaciones es lo que se van a mantener constante a lo largo de todo un recorrido de un tubo de flujo, siempre y cuando estemos considerando el estado ideal. Es decir, Bernoulli, para poder seguir avanzando, pasó a analizar a un fluido en su estado ideal. ¿Qué significa un estado ideal? Un estado en el cual
desprecias el fenómeno de rozamiento interno que presenta todo fluido y que va a caracterizar a un fluido real.